Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Mis amadas familias que están en sintonía de Tiempo con Dios, muy buenos días. Familias lindas, esta semana vamos a hablar con un tema demasiado importante. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a disciplinar a los niños sin lágrimas. Y eso es una disciplina que todos los padres debemos de tener. Y muchos en este tiempo, simplemente la disciplina es con garrote, por ahí no es. Vamos a aprender algo. Les saludo, les bendigo y por favor, inviten a parejas, incluso a niños, para que escuchen y estén codeándolos a ustedes, padres lindos. Mire lo que está diciendo el pastor. Yo no voy a maltratar a nadie, ni a los padres, tampoco a los hijos. Simplemente le voy a poner un orden disciplinado a un material valiosísimo de donde extracté esta enseñanza y que con seguridad les va a servir tanto a padres como a hijos. Les bendigo a todos y los declaro en victoria para la gloria de Jesucristo. Para esto vamos a la palabra de Dios, porque si vamos a hablar de niños tenemos que mirar la Sagrada Escritura en Lucas capítulo 18, versículos 15 al 17. Dice la palabra que traían a él, al Señor Jesús, los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Óigame. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esto me da permiso de dar una explicación fundamentada en las dispensaciones. Las dispensaciones, que son 5, las dispensaciones para toda la era de la humanidad. Y la primera dispensación fue la dispensación de la inocencia. A eso se refiere el Señor en ese pasaje del versículo 17. Si no se hacéis como niños, óigame, si no se hacéis a los niños y si no reciben ustedes en su mente esa inocencia, no podrán entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, miremos que esta introducción es muy interesante. También, luego de la dispensación de la inocencia, venía la dispensación de la conciencia. El ser humano entró en conciencia para decidir cuando el Señor le habló de aquello que no le permitía tocar, y era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces la conciencia, ¿quién entró a tocar la conciencia de nuestros primeros padres? Pues el ladrón miserable que roba, mata y destruye. Entonces su conciencia pues le pareció fácil tomar un fruto, darle a su marido y listo, y tenga. Automáticamente esa dispensación los llevó a tomar conciencia. Y la tercera es la dispensación del gobierno humano, porque ya enseguida empezó el género humano a gobernar, ya no conforme al plan de Dios, escuchen bien, no conforme al plan de Dios, que era eterno, sino temporal. ¿Por qué? Porque el género humano había perdido la eternidad, no porque se fuera a perder, porque los seres humanos somos almáticos y el alma es inmortal. Por lo tanto, nosotros como humanos podemos gobernar lo que Dios nos dio, pero ya sin los principios celestiales que Dios tenía para nosotros. Luego de ahí pasamos a la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa, que llegó en el tiempo de la ley, la promesa en el tiempo de la ley de Moisés,
¿Qué nos dice la palabra? En esa promesa comienza la ley y comienza la fe. Esa es la cuarta dispensación para llegar a la quinta, que es la que estamos esperando, que es regresar al estado de inocencia después de que los que estemos en Cristo podamos llegar a la presencia de Dios con libertad porque aceptamos a ese Hijo de Dios y desde luego regresamos al origen, al gobierno divino y eterno de nuestro Padre Celestial. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Bueno, mis amados, espero que les hayan quedado claro las 5 dispensaciones. Vamos a hablar de un tema, como ya lo había anunciado, disciplina sin lágrimas, porque se pueden disciplinar los niños sin necesidad de golpearlos para que lloren. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues simplemente conectar a esos niños con sus 2 hemisferios, que los tienen como lo tenemos todos los seres humanos, pero el de los niños son los hemisferios que hay que conectar para que nosotros también, ya como mayores, podamos llegar a ellos. Seamos más concretos y hablemos de por qué la conexión es tan potente. Lo van a entender. Analizaremos las 3 ventajas fundamentales, una a corto plazo, otra a largo plazo y otra, la ventaja relacional. Óigame, de establecer conexión como primera respuesta cuando a nuestros hijos les cuesta controlarse y tomar decisiones acertadas. Por eso es que se enojan y pelean y contradicen. Entonces veamos la ventaja número 1. La conexión lleva a un niño de la reactividad a la reciprocidad. Al margen de cómo decidamos responder cuando los niños se portan mal, una cosa sí hemos de hacer: permanecer conectados emocionalmente con ellos. Óigame pues, incluso cuando, y quizás especialmente cuando imponemos disciplina, hay que hacerlo emocionalmente con ellos. Al fin y al cabo, en los momentos en que están más alterados, en cuando los niños más nos necesitan, cuando los niños están molestos porque no los dejan salir, que por una cosa, que por otra, que no han hecho las tareas, y nosotros, palo porque bogas y palo porque no bogas, no señor. Ahí es donde nosotros tenemos que actuar de una manera emocional con ellos. Entonces, pensémoslo. Ellos no quieren sentirse frustrados, enfurecidos ni descontrolados. Esto no es solo desagradable, sino también de lo más estresante. Por lo general, el mal comportamiento se debe a que un niño lo ha pasado mal, lidiando con lo que ocurre a su alrededor y en su interior. Siente todos esos sentimientos fuertes que aún no está en disposición de gestionar, y la mala conducta se produce como simple consecuencia de ello. ¿Me entienden, padres lindos que están en sintonía de tiempo con Dios? Sus acciones, sobre todo cuando han perdido el control, son un semejante de que precisa ayuda. Constituye un intento de conseguir asistencia y conexión. Y eso es disciplina que tiene que ver con la enseñanza. La enseñanza que requiere que los niños sean receptivos al aprendizaje. La receptividad que resulta de la conexión, y finalmente la conexión lleva a los niños de la reactividad a la receptividad. Así, cuando los niños están por algún motivo furiosos, abatidos, avergonzados, azorados, abrumados o descontrolados, es cuando hemos de estar a su lado. Hijos,
mejor padres que están en sintonía de tiempo con Dios. Mediante la conexión podemos aliviar su tormenta interior, ayudarles a calmarse y a darles ideas para que tomen decisiones mejores. Cuando notan nuestro amor y nuestra aceptación, cuando se sienten sentidos por nosotros, incluso sabiendo que no nos gustan sus acciones o a ellos no les gustan las nuestras, pueden empezar a recuperar el control y permitir que su cerebro superior vuelva a implicarse. Cuando sucede esto, ya puede tener lugar la disciplina efectiva. En otras palabras, la conexión lo lleva de un estado reactivo a un estado en el que pueden ser más receptivos a las lecciones que queremos enseñarles y a las interacciones saludables que queremos compartir con ellos. Padres lindos, pónganle atención a estos consejos. Esa receptividad lo necesitan los niños. Y muchas veces nosotros somos los que nos alteramos y los alteramos más a ellos. Aprendamos a disciplinar sin lágrimas, con cariño, con conexión, con afecto, con diálogo, con algo tan importante que el Señor nos enseñó y se llama amor. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. ¿Están entendiendo, mis amados? Bueno, tomen cafecito, siéntense cómodos, no se me vayan a quedar dormidos, todo lo contrario, despiértense más para que aprendan un poquito. Por tanto, hay una importante pregunta que podemos formularnos antes de empezar a redirigir y enseñar de forma explícita. Pregunta: ¿está mi hijo preparado? ¿Preparado para escucharme, para aprender, para entender? Si no lo está, lo más probable es que haga falta más conexión. Como vimos en el caso de Michael y su hijo de 5 años, la conexión calma el sistema nervioso, alivia la reactividad de los niños y los traslada a un lugar donde pueden escucharnos, aprender e incluso tomar sus propias decisiones de cerebro pleno. Cuando aparece el indicador emocional, la conexión es el modulador que impide que las emociones se intensifiquen demasiado. Sin conexión, estas seguirán disparándose fuera de control. ¿Recuerda la última vez que te sentiste realmente triste, enojado o alterado? ¿Qué habría pasado si un ser querido te hubiera dicho: no te pongas así, o no hay para tanto? Y si te hubieran dicho: quédate ahí solo hasta que te calmes y estés dispuesto a ser agradable y estar alegre. Habrían sido respuestas lamentables, ¿verdad? Pues son las que damos a nuestros hijos una y otra vez. Y cuando lo hacemos, en realidad incrementamos su angustia interna, lo que provoca más mal con la conexión. ¿Por qué? Porque la conexión es la que calma. Y lo grave es cuando se provoca el mal comportamiento. Y no es menos. Estas respuestas consiguen lo contrario de la conexión: amplificar los estados negativos.
Por otro lado, hijos de Dios o padres de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios, la conexión calma, lo cual permite a los niños comenzar a recuperar el control de sus emociones y de su cuerpo, por supuesto. Les permite sentirse sentidos. Una empatía que alivia la sensación de aislamiento o de haber sido malinterpretado, producto de la reactividad del cerebro inferior y del conjunto del sistema nervioso. Palpitaciones cardíacas, respiración acelerada, tensión muscular, malestar intestinal. Estos estados reactivos son incómodos y pueden llegar a intensificarse si aumentan las exigencias y la desconexión. Qué importante es la conexión entre padres e hijos, hijos y padres. Con conexión, sin embargo, los niños pueden tomar decisiones más reflexivas y desenvolverse mejor. Ahí la importancia de que ambos, tanto padres como hijos, ellos están en su pataleta. Nosotros estamos más conscientes de que está haciendo mal la pataleta. Pero si nosotros buscamos la conexión fundamentada en la última palabrita que les di en el segmento anterior, que se llama amor. Venga, papá. Venga, mamita. Vamos a hablar. Sentémonos allí. ¿Quieres tomarse un vasito con agua? ¿Quieres un juguito? ¿Te traigo una fruta? El chino está desconectado, la niña está desconectada. Pero con amor, con cariño, con un toquecito tierno en su manito, en su cara, no sé dónde. Eso es conexión, eso es buscar la interacción. Y eso es lo que a nosotros nos lleva a unirnos y a llevar verdaderamente a actuar con una disciplina sin maltrato, sin lágrimas, que eso es lo que vamos a buscar en este tiempo que vamos a estar esta semana hablando de disciplina sin lágrimas. ¿Por qué? Dios no le gusta que maltratemos a los niños y nosotros, los adultos, muchas veces somos los que los maltratamos mal a ellos. Bueno, mis amados, ¿están entendiendo? Si no están entendiendo, simplemente piden una copia de los programas de esta semana. La frecuencia F Radio y Televisión les puede suministrar esas copias, porque es interesante que las sigan estudiando. En esencia, mis amados, lo que hace la conexión es integrar el cerebro. Funciona como sigue. Como hemos dicho, el cerebro es complejo. La tercera C, cerebral, se compone de muchas partes, todas ellas con distintos cometidos. El cerebro superior, el cerebro inferior, el lado izquierdo y el lado derecho, centros de la memoria y regiones del dolor, junto con todos los sistemas y circuitos cerebrales. Estas zonas tienen sus propias responsabilidades, sus propias tareas encomendadas. Cuando trabajan conjuntamente, unidas, como un todo coordinado, el cerebro acaba integrado, de forma que sus numerosas partes pueden actuar como un equipo, consiguiendo más y siendo más efectivas que si actuara cada una por su cuenta. Como ya lo explicamos, el cerebro del niño está en el cerebro del niño
una buena imagen para entender la integración es un río de bienestar. Imagínate, póngame atención, en una canoa, flotando en un río tranquilo, idílico. Óigame, ¿no? Te sientes bien, relajado y preparado para afrontar cualquier cosa. No es que todo vaya a la perfección o sea favorable, es más bien que te encuentras en un estado de ánimo integrado, tranquilo, receptivo e equilibrado. Y además tu cuerpo se siente activo y cómodo. Incluso cuando las cosas no funcionan como te gustaría, puedes adaptarse con flexibilidad. ¿Cómo no? Es el río del bienestar. Eso es lo que nos une con los niños. Sin embargo, a veces no eres capaz de permanecer en la corriente. Viras demasiado hacia una orilla o la otra. Un lado del río representa el caos. Acerca de esta orilla hay peligros o peligrosos rápidos que convierten la vida en un viaje frenético e ingobernable. Cuando estás cerca del lado del caos, te alteras con facilidad y el menor obstáculo te hace girar fuera de control. Quizás experimentes emociones abrumadoras como una ansiedad elevada o una ira intensa. ¿Y acaso notes que también tu cuerpo se siente caótico, con los músculos tensos, el ritmo cardíaco acelerado, el ceño fruncido? Óigame, fácilmente pareces otro, porque no le ha dado descanso a la pasividad del río calmado, el río paciente, el río agradable, el río fácil, sino que cambió su mentalidad hacia la otra orilla, donde habían movimientos diferentes en el río. ¿Y eso qué le causó? Todo lo anterior. Un ritmo cardíaco acelerado, se siente en un estado caótico, los músculos se ponen tensos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Igualito sucede dentro del hogar con los niños y nosotros. ¿Pero por qué hizo esto? ¿Pero por qué hizo aquello? ¿Pero por qué? Ahí es donde nosotros tenemos que pensar en un río manso, calmado, para llamarle la atención al niño y poderlo ubicar en el lugar donde su cerebrito, sus hemisferios se unan al nuestro. Y de esa manera podemos entrar a tener una verdadera charla. No un regaño, no una paliza, no. Todo eso tenemos que aprenderlo a controlarlo nosotros para poderlos controlar a ellos. Cuando hay esa conexión, hay victoria. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Bueno, ¿se calmaron? Bueno, yo también estoy calmado aunque no he tomado café, pero sigamos adelante, que el tema está bueno. La otra orilla no es menos desagradable, no, para nada, pues representa la rigidez. Aquí te encuentras atascado, deseando o esperando que el mundo funcione de una manera determinada y en caso contrario, no estás dispuesto a adaptarse a esa incapacidad de ello. Todos lo están haciendo mal, el que lo está haciendo bien eres tú. Cuidado, no hay conexión, estás lejos y el otro peor.
¿Me están entendiendo, hijos? En tu esfuerzo por imponer tu visión y tus deseos al mundo que te rodea, descubres que no quieres o quizá no puedes siquiera transigir ni negociar de ninguna manera coherente. Porque usted es el que tiene la razón. Así pues, el caos en una orilla, la rigidez en la otra. Ninguno de los dos extremos ofrece comodidad, sino ausencia de control. O tanto control que no hay flexibilidad ni adaptabilidad. Y ambos extremos se mantienen fuera de la corriente tranquila del río del bienestar. No hay conexión, hay turbulencia. Seas caótico o rígido, estás desperdiciando la oportunidad de disfrutar de salud mental y emocional y sentirse a gusto en el mundo. Ay, Señor, piensa en el río del bienestar en relación con tus hijos. Cuando los niños dan guerra, son niños, o se sienten perturbados, casi siempre ponen de manifiesto caos, rigidez o ambas cosas. Si un niño de 9 años se pone frenético sobre la exposición oral que ha de hacer en la escuela al día siguiente y acaba rompiendo las notas mientras dice entre sollozos que jamás será capaz de memorizar la introducción, se está sucumbiendo al caos. Se ha estrellado en la orilla, lejos del flujo suave del río del bienestar. Hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios, estos comparativos son muy saludables, porque del mismo modo, si un niño de 5 años insiste tercamente en que le cuentes otro cuento a la hora de acostarse, o se niega a meterse en la bañera hasta encontrar su pulsera preferida que se ha perdido, ha topado de lleno contra la orilla de la rigidez. Recordemos a Nina del capítulo anterior, tal vez ustedes no lo recuerdan. Cuando su madre le dijo que aquella mañana la llevaría a la escuela el padre, la pequeña se vino abajo y se negó a contemplar cualquier punto de vista diferente, debatiéndose entre el caos y la rigidez, sin llegar a disfrutar de la tranquila corriente en el centro del río del bienestar. Pregunto, ¿cuál sería la razón? Mamá, cuando me lleva, tiene más conexión conmigo. Papá, cuando me lleva, me va regañando, me va reclamando, me va diciendo, me está... ¿O será al contrario? Ustedes defínanlo allá en el hogar, porque yo estoy hablando a parejas, a padres que aman a sus hijos, pero por momento quizás no han entendido qué tipo de disciplina es la que deben tratar con sus hijitos. Yo quisiera volver a tener a mis 4 hijitas. Y como me lo dicen hoy en día, mi papá nunca nos pegó. Mi mamá sí nos dio chancleta. Yo nunca les pegué, pero no, señora. No lo hagan. Papi, pero es que tenemos que ir, que no sé. Ya les dije que no. Porque usted perdió 2 materias, usted perdió una.
usted no me hizo caso y no más. Automáticamente, ¿qué había? Conexión. Entonces, las 4 se iban para su cuarto. O cambiaban el encuentro o el choque por la conexión. Yo me río solo porque me acuerdo, pero también se me aguan los ojos. Porque viví tan bonita la relación con mis hijas y ahora tengo el privilegio de traer estos temas. ¡Qué bendición! De modo que esto es que lo que nos hace la conexión. Aleja a los niños de las orillas y los devuelve a la corriente, donde experimentan una sensación interna de equilibrio y se sienten más felices y estables. Después son capaces de escuchar lo que necesitamos decirles y de tomar mejores decisiones. Ahí es cuando ellos cruzan sus manitos y escuchan a papá o escuchan a mamá. Porque hay conexión. Después son capaces de escuchar lo que necesitamos decirles y tomar mejores decisiones. ¿Cómo? En conexión. Cuando conectamos con un niño que se nota abrumado y caótico, le ayudamos a apartarse de la orilla y a llegar al centro del río, donde es apacible, donde se siente más equilibrado y domina la situación. Cuando conectamos con un niño que está atascado en un estado de ánimo rígido, incapaz de tener en cuenta otras perspectivas, pues le ayudamos a integrarse para que pueda aflojar su rígida sujeción a una situación y volverse más flexible y adaptable. En ambos casos, la conexión crea un estado de ánimo integrado y ofrece la oportunidad de aprender. En cada conexión igualitaria se aprende. Aprenden ellos y aprendemos nosotros también. En el próximo capítulo seremos más precisos sobre los medios prácticos para conectar con los niños cuando están alterados. En todo caso, mis amadas familias y parejas que están en tiempo con Dios, el enfoque básico conlleva por lo general escuchar y procurar gran cantidad de empatía, tanto verbal como no verbal. Así es como nos compenetramos en nuestros hijos, con nuestros hijos, sintonizando con la vida interior de su mente, con sus sentimientos y pensamientos, sus percepciones y recuerdos, lo que tiene significado interno en su vida. Óigame. Esto es, óigame, padres lindos, esto es sintonizar con la mente que subyace a la conducta. Por ejemplo, una de las formas más eficaces de conectar con los hijos es lo que les decía anteriormente, tocándoles físicamente. ¿Cuánto necesita una niña el toque de papá y no la bofetada? ¿Cuánto necesita esa niña el abrazo de papá y no el regaño? No va a servir para nada. Cuidado, hijos. Un toque afectuoso tan simple como una mano, un abrazo, un roce en la espalda o un abrazo cálido libera en el cerebro y en el cuerpo endorfinas, hormonas de la felicidad,
como la la oxitocina natural y los opioides, y disminuye el nivel de la hormona de estrés, que es el cortisol. Si los niños se sienten agitados, un cántico físico, afectuoso, que puede apaciguar la situación y ayudarte a conectar, e incluso en momentos de tensión elevada. Esto es conectar con su aflicción interna. No reaccionar sin más antes su conducta visible. Es mirar la parte interna del angelito, no la externa, el pataleo, la gritadera, el enojo. No lo miren, mire la parte interna del angelito. Y usted también mírese internamente cómo desacelera su enojo. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Parejas lindas, familias lindas que están en sintonía de Tiempo con Dios. En este último segmento vamos a hablar sobre la conexión que lleva al niño de la reactividad a la receptividad. Fijémonos en que esto es lo primero que hizo Michel, el padre, cuando vio a su hijo pequeño en medio del desastre del Lego. Se sentó y ¿qué hizo? Lo abrazó. De este modo empezó a alejar la pequeña canoa de Matías de la orilla del caos y devolverla a la corriente tranquila del río. Luego escuchó. En realidad no era necesario que Matías dijera: he tirado los legos. Pero con esta frase pudo empezar a avanzar. Unas veces los niños necesitan hablar mucho más y ser escuchados mucho más rato. Otras no quieren hablar. Y aún otras, todo puede ser tan rápido como en el caos que nos ocupa. Contacto no verbal, declaraciones empáticas, lo sé, colega, y disposición a escuchar. Esto es lo que necesitaba Matías para devolver cierto equilibrio a su joven cerebro y su impulsivo cuerpo. Tras esto, el padre pudo comenzar a enseñarle, hablándole de las lecciones en cuestión. Aunque Michael no estaba pensando en estos términos, lo que hacía era utilizar su relación, su comunicación conectora, para intentar llevar integración al cerebro de Matías, el niño, de modo que el cerebro superior y el inferior pudieran trabajar juntos. Lo mismo que los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo. Cuando Matías se enfureció con los dos chicos mayores, su cerebro inferior tomó el control absoluto, lo que anuló al superior. Las partes cerebrales inferiores, instintivas y reactivas, se activaron tanto que el niño ya no pudo acceder a las partes superiores, las que ayudan a pensar en las consecuencias y tienen en cuenta los sentimientos ajenos, ¿no? Estas dos secciones de su cerebro no están funcionando conjuntamente, no hay conexión.
En otras palabras, en ese momento el cerebro está desintegrado, debido a lo cual se produjo la masacre del ego. Al ofrecer un gesto no verbal y no un montón de palabras lógicas propias del hemisferio izquierdo, Michael fue capaz de conectar con el hemisferio derecho de Matías, el lado relacionado más directamente con el cerebro inferior e inundado por este. Derecho e izquierdo, arriba, abajo, el cerebro de Matías estaba preparado para ser más coordinado y equilibrado en su movimiento hacia la integración. ¿Qué pasó? Pues sencillamente que la conexión integró su cerebro inferior, centrado en las emociones, y su cerebro superior, orientado al pensamiento, de tal forma que Michael pudo alcanzar el objetivo a corto plazo de lograr la colaboración de su hijo. ¿Qué fue? Lo llamó, lo puso en sus piernas, le tocó la cabecita. ¿Sabe, hijo, que te amo? Pero lo que hiciste con el ego no estuvo bien. Yo estoy aquí poniendo a volar la imaginación. Si tú hubieras hecho esto y esto, te hubiera ido mejor con sus otros compañeros, pero lo hiciste mal. ¿Qué pasó? Todo se bajó, se unió a la conexión y la conexión dio resultados positivos. Hijos, mejor, padres. Estos temas están muy buenos, son muy interesantes. Mañana los espero muy tempranito. No importa si traen cafecito, si no lo traen, lo importante es que estén sentaditos a la hora de nuestro programa, Frecuencia F, radio y televisión. Y desde luego, para ampliar más el conocimiento, para dar a nuestros hijos, a sus hijos, disciplina, óigame, sin lágrimas. Y esto va a bendecir más a la familia. Bendiciones, padres queridos. Nos vemos mañana tempranito.